Muy bien, hermanos y hermanas, el día de hoy vamos a profundizar sobre el conocimiento de los profetas. Vamos a adentrarnos más en lo que es el conocimiento de los profetas mayores y menores, y así pues nos va a dar la oportunidad también de entender mejor el mensaje profético, haciendo exégesis del mensaje de los profetas. Hermanos y hermanas, como ustedes saben, nosotros tenemos en la Biblia profetas mayores y profetas menores. Los profetas no se clasifican mayores y menores por su importancia, ¿verdad? Como ya otras veces les he dicho, no es que sea uno más importante que otro, sino que los profetas se clasifican dependiendo de sus escrituras, de sus temas, ¿verdad? Y por eso se le llaman mayores aquellos que han tenido mayor impacto en la comunidad judía, o sea, que han escrito más, que han dedicado más temas, ¿verdad? O sea, que la revelación ha sido más grande, pero no quiere decir que sean más importantes. Son de la misma importancia, son profetas igual, solamente que unos han escrito más, otros han escrito menos, unos han tenido mayor revelación que otros, pero son profetas iguales. Por su, digamos, por por sus escritos se clasifican los mayores, que serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, como mayores. Por eso se le llaman mayores, porque son los profetas que han escrito más. Y luego tenemos los 12 profetas menores, ¿verdad? Que ustedes los conocen, algunos los conocen más y otros los conocen menos, porque obviamente hemos tenido más impacto, más contacto con algunos de los profetas menores. Algunos le hemos leído completamente el libro, seguramente el libro de Job lo habrán leído ustedes completamente, entonces han tenido más contacto con él. Hay otros como Malaquías, como Sofonías, donde se ha leído un poquito menos, ¿verdad? Ageo, son profetas que se leen menos. Jonás se ha leído más, seguramente ustedes habrán completado el libro de Jonás y el libro de Job, porque son los más famosos. Sin embargo, hay otros libros donde se ha leído menos. Estos son muy famosos porque son como estilo novelas, ¿no? Como el libro de Ruth y otros libros que son escritos al estilo novelesco, y por lo tanto es mucho más fácil de leer. Eh, Oseas, Joel, Amós, estos son los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los 12 profetas menores que, como les digo, no son de menos importancia, sino que sus libros son más pequeñitos. Se verán que el libro de Jonás pues, se lee muy fácilmente en un día, ¿verdad? Que uno se ponga a leer, pues completa el libro de Jonás muy fácilmente, igual el libro de Job, y algunos libros como el de Joel, son libros que se leen muy fácilmente. El libro de Job es considerado también un libro histórico, ¿verdad? Dentro de los libros históricos, o algunos lo consideran también libro poético, ¿verdad? Junto con Lamentaciones, con los Salmos, son libros poéticos, y algunos lo consideran pues también libros proféticos, ¿verdad? Como Job, como profeta. Entonces podemos clasificarlo dentro de los profetas, o podemos clasificarlo también como un libro histórico o un libro poético. Es un libro muy versátil, es un libro que se adapta a cualquiera de estos, dependiendo obviamente de quién hace el exégesis, que lo coloque de una parte u otra, pero son libros muy versátiles. El libro de Job es muy versátil, entonces podemos encontrarlo dentro de los profetas, como podemos encontrarlo también dentro de los poéticos, donde muchos lo clasifican de esa manera. Libros como Habacuc son libros que son poquísimamente leídos, pero sin embargo en la misa
Sí tenemos textos de Habacuc, como tenemos textos también, muchos textos de Sofonías, pero como son libros muy cortitos y las referencias son muy raras, generalmente los días entre semana, por lo tanto, quien participa en la misa dominical solamente, muchos de esos textos se pierden. Ustedes saben que si uno participa en la misa todos los días, 3 años consecutivos, podría haber leído completa la Biblia. Pues eso quiere decir que los textos de la misa están relacionados con la Biblia, sea el Antiguo que el Nuevo Testamento. De manera que en 3 años, en 3 ciclos, el ciclo A, B y C, se pueda leer no toda la Biblia, no toda la Biblia porque es imposible. Obviamente hay textos que no son tan relevantes y no se leen nunca en la misa, pero digamos que los textos más importantes, por eso es que se dice que 3 años consecutivos yendo a misa todos los días, uno podría haber leído ya la Biblia completa. Pero obvio que no es completa desde el punto de vista literal, porque hay textos que son menos importantes y por lo tanto no se leen en la Biblia, en la misa, perdón. Acuérdense que la misa solamente recoge algunos textos, los más importantes, y como no estamos leyendo ahí la hora entera de la misa, sino que es solamente la liturgia de la palabra, entonces sí, pues no es toda la Biblia, pero sí la mayor parte de la Biblia. Entonces, quien ha participado en la misa o quien participa en la misa diaria o quien lo lee, porque hay gente que no va a la misa porque está trabajando, tiene algún otro impedimento que pueda participar o les queda muy lejos, hay gente que vive muy lejos de las parroquias, pero si ustedes desean pueden leer los textos de la misa de cada día en internet, lo encuentran. Hay muchas aplicaciones. Y yo les recomiendo, hay eBreviary, es uno de los más famosos, famosísimos, que lo pueden encontrar en, en el teléfono, como lo pueden encontrar también en su computadora. Es una aplicación, pero pueden también abrir la página. O sea, tiene una página para poder leer las lecturas de la misa de cada día. Yo les voy a presentar porque voy a hacer simplemente un comentario. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta, por eso voy a hacer un pequeño paréntesis para hablarles de esto. Le voy a compartir la pantalla. En mi pantalla van a ver la página iBreviary. Se escribe I de punto, y latina, breviary, terminado en, en Y, en Y. iBreviary es una página, a mí me gusta más la aplicación. Obviamente ahora lo que les estoy enseñando es de la computadora. Esta versión en computadora es un poquito más, ¿cómo diríamos? Más pesada a la vista porque está todo en una columna. Sin embargo, si ustedes descargan la aplicación de eBreviary en sus teléfonos, es fenomenal. Es genial porque no tienen que estar, para la hora de rezar, no tienen que estar yendo de adelante para atrás como en un breviario, que los breviarios son un poco difíciles, sobre todo lo que usamos los sacerdotes, que son 4 tomos, son bien complicados. Pero acá te lo da todo. O sea, por ejemplo, tú entras acá, este es la página de inicio, cuando uno entra a eBreviary, entonces aquí tiene el oficio de lectura, tiene los laudes, tiene la hora intermedia, las vísperas, las completas. Obvio que la persona que no tiene mucho tiempo no va a poder rezar todo, incluso los sacerdotes no rezamos todas las horas, solamente los monjes tienen la posibilidad del tiempo de rezar todas las horas, o sea, desde el oficio de lectura hasta las completas. Nosotros los sacerdotes pues tenemos la obligación de los laudes y las vísperas, y bueno, muchas veces hacemos las completas, otras veces cuando nos da tiempo las horas intermedias, y bueno, pues el oficio de lectura obviamente también es obligatorio. Eh, pero si ustedes quieren, desde el punto de vista laical, pues pueden muy bien acceder al texto. Y bueno, pues si les da tiempo a hacer oficio de lectura o si da tiempo a laudes. Si no, yo les recomiendo leer las lecturas del día de la misa.
si no tienen tiempo para hacer laudes o no tienen tiempo para nada, lo más importante son las lecturas de la misa, porque si usted no puede participar en la misa diaria, aquí tiene la misa. Mire, aquí le voy a poner, le voy a subrayar para que vean en mi pantalla. Dice miércoles 1 de diciembre porque es que está muy conectado con Europa. Entonces, obviamente ya para ellos es 1 de diciembre. Está muy conectado con la hora de Roma. Pero ustedes pueden también darle para atrás o adelante en el caso de que, por ejemplo, ahora quieran rezar pues las completas del día 30 de noviembre, ustedes pueden cambiar la fecha. Se puede cambiar la fecha y se puede ir hacia atrás, igual que se puede ir adelante, no sé si se puede ir, pero hacia atrás seguramente sí. Aquí, bueno, lo que les va a marcar es el miércoles 1 de diciembre, como les digo, está conectado con la hora de Europa, entonces esa es la hora que, el día que da, como si estuviéramos ya en 1 de diciembre, pero bueno, no importa, no vamos a fijarnos tanto en el día, pensemos que hemos empezado en la mañana, si se empieza en la mañana, pues la hora es la misma que Europa, así que no hay problema, solamente va a cambiarle a partir de las 6 de la tarde, 6 de la tarde hora de Nueva York, que ya son las 12 de la noche, hora de Roma. Si ustedes entran acá, ustedes pueden entrar, por ejemplo, donde dice lecturas, aquí arriba, ahora se marca en rojo, donde dice lectura, y aquí está la antífona, la oración colecta, que bueno, son cosas de la misa que tal vez a ustedes no les interese mucho, nos interesa más a los sacerdotes que lo usamos, pero sí donde dice lecturas, ¿ven? Ustedes le dan allí y aquí le da la primera lectura, obviamente de mañana, porque estamos como si fuera ya 1 de diciembre. La primera lectura, que es tomada de Isaías 25, 6 al 10, el Salmo responsorial, que es el Salmo 22, y está el Evangelio, que es Mateo 15, del 29 al 37. Y ahí ustedes, fíjense que es cortitito, bien cortito. Si ustedes quieren entrar todos los días y leer las lecturas de la misa, porque no tienen la oportunidad de participar, porque es lejos o porque no tienen tiempo, aquí tienen la posibilidad al menos de tener las lecturas. Igual también cuando ustedes van a misa los domingos, hay gente, yo conozco muchas personas que les gusta antes de ir a la misa el domingo, a la iglesia, pues leer las lecturas del domingo, al menos para tener una idea y cuando van a la misa, pues ya saben de qué se trata, ya están un poco más concentrados. Eso también lo pueden hacer. Pero en el caso de que no puedan ir a la misa, pues esta es la posibilidad de leer las lecturas. En el caso de que tengan más tiempo, esto es lo primero que yo les recomiendo, las lecturas. ¿Por qué? Porque ustedes así se mantienen en contacto con la Biblia todos los días. Todos los días la iglesia propone lecturas diferentes por 3 años consecutivos. Ya después de los 3 años, pues se vuelve a repetir, porque obviamente ya cambian los ciclos. Si es ciclo A, B y C, después del C vuelve de nuevo al ciclo A. Pero no importa repetir las lecturas porque obviamente repitiendo más podemos profundizar y reflexionar sobre las escrituras. Entonces, lo primero que yo les recomiendo las lecturas. Si tienen más tiempo y en su celular ustedes descargan esta aplicación, como les digo, que se llama eBreviary, pueden ir aquí donde están las oraciones, no, perdón, donde está el breviario. Y entonces en el breviario yo les recomiendo que si tienen más tiempo, hagan los laudes. Tal vez, por ejemplo, vas en el bus, claro, vas manejando, no puedes hacerlo, pero si vas, por ejemplo, en el bus, si vas sentado, o si, por ejemplo, trabajas en algún sitio donde es sentado, en una oficina, o si estás en la casa y tienes un chancecito para sentarte, o estás cuidando un niño o algo, entren a esta aplicación y cliquen donde dice laudes y miren, cuando ustedes empiezan lo bueno que tiene esta aplicación es que se lo da ya todo seguido. Miren, los laudes empiezan con el invitatorio, este salmo invitatorio es el mismo todos los días, que es el Salmo 66, que es invitando a la oración. El himno casi siempre cambia, o sea, dependiendo obviamente del tiempo que estemos. Ahora estamos en Adviento, entonces tenemos el himno, tenemos las antífonas, que son obviamente adecuadas al tiempo de Adviento. Salmo esto sería el de mañana, obviamente, porque estamos hablando ya del 1 de diciembre. Salmo 35, después tenemos el Cántico de Judith y tenemos el Salmo 46. Los laudes tienen 2 salmos y un cántico. Siempre son 3.
¿verdad? 2 salmos y un cántico. Y al terminar esos 3, viene una lectura súper breve, una lecturita súper breve que acá es Isaías 7. Acuérdense que como estamos en Adviento es sobre Isaías y la venida del Emmanuel. Tenemos un responsorio breve que cuando se está haciendo a coros es mejor. Cuando uno está haciéndolo solito, pues tiene que hacer todo uno solito. Pero si están haciéndolo a coros, pues es más bonito porque uno lo dice y los otros responden donde está la R. Después viene el Benedictus, que este es el mismo, obviamente todas las mañanas. Y después vienen las preces, que son las peticiones. Y al final pues se concluye con la oración y una bendición, que si hay un sacerdote que está presente en los lados, pues les da la bendición. Y si no, pues ustedes como cabeza de familia pueden dar también la bendición a sus hijos y a los demás miembros de la familia. Esto lo pueden rezar en familia, lo pueden rezar solitos como ustedes quieran. Los laudes es algo bonito, no es obligatorio para los fieles, obviamente. Los fieles es opcional, pero yo se los recomiendo porque sé que ustedes son fieles bastante comprometidos. Entonces, si ustedes clican donde dice breviario, tienen oficio de lectura, es sumamente largo. Para nosotros los sacerdotes tiene más sentido, pero es un poquito a veces confuso, sobre todo la segunda lectura, que no es de la Biblia, que es es de los padres de la iglesia, a veces un poco profundo, pero bueno, si quieren pueden hacerlo. Los laudes, que es mi recomendación, la hora intermedia no le da tiempo a casi nadie porque es muy difícil, es o a las 9, a las 12 o a las 3 de la tarde. Los laudes en la mañanita, en cualquier momento. Y las vísperas en la tarde, tarde-noche, cuando ya está eh, cayendo el sol en torno a las 6 de la tarde. Y las completas cuando ya uno se va a dormir. Eso se los voy a subrayar aquí para que vean, esos serían los 5 momentos de oración, pero no que tengan que ser los 5. Para ustedes los laicos, pues es opcional, cualquiera de esos que hagan está bien. Mi recomendación son los laudes, porque es la oración más importante del día, es el comienzo del día, es la oración más larga también y es muy bonita. Entonces, si logran descargarla en sus teléfonos, pueden rezarla a través de sus teléfonos, gratis completamente, que si no tendrían que comprar el breviario, obviamente, ¿no? Y hay personas que no tienen los recursos para comprarlo, sobre todo cuando son 4 tomos. Pero aquí lo tienen completamente gratis en sus teléfonos. Si lo abren como lo estoy abriendo yo en la computadora, pues le va a salir así solamente en una columna en la izquierda. Si lo abren en el teléfono, verán que es muy bonito porque está muy centrado y ya simplemente le dan con el dedito para arriba y ya acá todo caminando y van rezando en su interior. Entonces, mi recomendación, primero las lecturas. Aquí se las he puesto, ¿verdad? Doy lecturas y después voy a lecturas y me da las lecturas de la Biblia. ¿Ah? Entonces, lecturas y luego lecturas y ya las tengo. Y mi otra recomendación son los laudes. Voy al breviario, coloco laudes y resuelvo mis laudes todos los días. Esto es el del 1 de diciembre, pero si ustedes entran pasado mañana, 2 de diciembre, se van a encontrar obviamente o sea, el mismo esquema, pero se van a encontrar otros textos, otras lecturas, otros salmos, y así se acostumbran a rezarlo todos los días. Hay personas que no pueden todos los días, pero lo hacen los domingos cuando se reúnen con su familia, los niños, si no saben leer los chiquitos, pues van escuchando lo que los otros dicen y ahí pues se va haciendo una tradición familiar muy linda, ¿verdad? Después hay una parte aquí donde dice oraciones, pero ya son oraciones como rituales, por ejemplo, el Ave María, el Ángelus. Bueno, hay gente que, por ejemplo, seguía acá para las letanías lauretanas, para rezar el rosario, aquí también. Si ustedes quieren, hay algunos errores, por ejemplo, aquí oraciones lo pusieron una tilde, hay errores ortográficos, pero son muy mínimos, porque es una aplicación que está en muchas lenguas, entonces ellos traducen y muchas veces la traducción no es, pero son poquitas, generalmente son estos tildes o cosas así, por ejemplo, como esta de oraciones con la tilde en la O, cosas así muy pequeñitas pueden encontrar. Si ustedes quieren rezar el rosario, aquí tienen las letanías lauretanas, ¿ven? Están todas las letanías lauretanas y no tienen que estar con el folletito en la mano. Si ustedes quieren, ahí lo pueden abrir tranquilamente en sus teléfonos y rezan las letanías lauretanas
en su teléfono. Aquí también que está, pues el Beni Creator, hay muchas oraciones. Hay la adoración eucarística, por ejemplo, esta, el Pangelingua, y bueno, pues un salmo en español, muy bonito. ¿Qué más? Hay muchas cosas, hay muchas oraciones, ah, el Bajo tu amparo nos acogemos, que el Subtum Presidium Confugimus, que es muy lindo también. Hay muchas oraciones y hay rituales también, ritos. Por ejemplo, aquí está el bautismo, el matrimonio con misa. Esto es más específico para nosotros los sacerdotes, pero si alguno de ustedes quiere seguirlo porque va a participar en un bautismo y quiere responder o etcétera, puede abrir su teléfono y ahí tiene todo el ritual del bautismo. Por ejemplo, aquí ven, tiene todo el ritual de bautismo y ustedes van siguiendo lo que el celebrante va haciendo y van respondiendo. ¿Verdad? Con tal de que el celebrante no piense que ustedes están mirando mensajes de WhatsApp y le llame la atención por tener el teléfono encendido. Pero bueno, ahí pueden seguir los rituales. Está el misal también, el ordinario, el prefacio, la plegaria eucarística. Son cosas más para sacerdotes, pero bueno, como les digo, también ustedes pueden hacer. Aquí, bueno, ven los idiomas, está en italiano, inglés, español, francés, portugués, rumeno, está también en árabe, gallego, el rito monástico, el latino y el vetus sordo. Es sumamente útil, es sumamente útil. A mí me gusta mucho, sobre todo para los que somos más de la época digital. Hay gente que le cuesta muchísimo trabajo y con el teléfono se vuelven locos porque no logran seguir. Entonces, para ellos es mejor que le des un folleto o un libro. Yo soy más creo, no sé, aunque no soy tan joven, pero soy más de la era digital. Entonces me gustan mucho las cosas digitales porque te ahorran mucho tiempo. Vas a rezar los laudes, ya los tienes ahí todos concentrado en tus laudes sin tener que ir a un libro que va para adelante, atrás. Me acuerdo en el seminario, a veces nosotros perdíamos hasta 15 y 20 minutos buscando las lecturas cuando eran cambio de tiempo o memoria de un santo, es un caos. Entonces aquí es mucho más rápido todo, ya abres breviario, ¿verdad? Y ya pues te aparece completamente todo. Entonces esta es la aplicación que yo les recomiendo. Ahí tienen el breviario y tienen sobre todo las lecturas, que es lo que más me interesa, ¿verdad? Hay oraciones también de ofertorio, prefacio, son cosas más de sacerdote. Se vayan a las lecturas y lean sus lecturas y eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces dejo compartir la pantalla porque era simplemente mm, una aclaración sobre las lecturas diarias, lo que le estaba comentando, que se puede leer la Biblia durante 3 años consecutivos si se va a la misa o si no se va a la misa, pero tenemos estas herramientas, podemos también nosotros leer la Biblia poco a poco, ¿verdad? Con las lecturas de cada día. Yo sé que ustedes, hay algunos que se conectan con reflexiones, algunos sacerdotes que hacen reflexiones diarias. Genial, perfecto. También es muy útil, muy bonito, pero si no tienen acceso a estos recursos o no tienen tiempo para poder conectarse, ustedes pueden tranquilamente hacerlo a través de esta aplicación. No es la única, hay muchísimas aplicaciones. Hay unas que son hermosas, que inclusive se escuchan los laudes conectado directamente con monasterios y entonces se escucha todo hermoso con cantos gregorianos. Bueno, a mí la que más me gusta es esta porque me parece muy sencilla, sobre todo para personas que quieren empezar, es muy sencillo empezar con eBreviary. Y si ya uno pues quiere algo más específico, que dice, no, pues a mí me gusta más escuchar que leer, etcétera, pues hay otras. Hay otras. Ya les digo, a mí me gusta más esta porque me parece muy sencilla y muy rápida, muy útil, sobre todo pues cuando uno quiere rezar solo, quiere rezar en familia, etcétera. Ya cuando uno va a rezar en iglesia es diferente porque tener el teléfono en la mano o si estás en un grupo de oración o algo, pues la gente piensa que tú estás leyendo el WhatsApp en lugar de estar leyendo el breviario. Entonces, no queda tan bien. Pero si estás solo en tu casa o si estás con tu familia, pues ya todos se conectan con el mismo breviario, entonces genial. Es una vía muy, muy, muy útil.
Bien, entonces lo que les comentaba de los libros proféticos, ¿verdad? Los profetas mayores, que nosotros tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, tienen temas muy específicos cada uno, ¿verdad? Cada uno de los profetas pues ha vivido en un contexto diferente y obviamente tienen temas muy diferentes, pero tienen textos muy importantes. Yo quiero repasar con ustedes los textos más importantes de estos cuatro profetas mayores. Isaías, como ustedes saben, pues es el primero. De hecho, lo que se tiene como concepción es que Isaías no haya sido un solo Isaías, sino hayan sido tres Isaías. Hay tres textos muy diferentes, hay tres modos y lenguajes muy completamente diferentes. Por eso se le llama proto-Isaías al primero, deutero-Isaías al segundo y trito-Isaías al tercero. No sé si ustedes lo habrán escuchado o será la primera vez que lo escuchan, pero la iglesia considera que hay eh, tres Isaías. O sea, han sido tres personas diferentes, que es lo más probable, o haya sido una persona con tres contextos, pero completamente diferentes. Lo más probable es que hayan sido tres Isaías que completaron el libro. Lo que sí está clara la iglesia es que es palabra de Dios, porque todo lo que está narrado allí, pues entra y encaja muy bien con el mensaje de Salvador de Dios. Como les digo, hay eh, como una concordancia interna dentro del libro y una concordancia también externa de este libro con los demás libros de la Biblia. Que acuérdense que esto es uno de los puntos más importantes para poder declarar cuándo un libro es realmente palabra de Dios, o sea, es revelado y forma parte de la Biblia, o cuando un libro realmente es apócrifo y no es parte de la Biblia. Eso es uno de los aspectos que la iglesia toma, porque acuérdense que la iglesia al principio tenía muchos libros y se leían de muchos libros hasta que se construye el primer canon de la iglesia, eh, donde obviamente se recogen los libros que son inspirados, sagrados. Acuérdense que todo esto fue a raíz específicamente de la reforma luterana, donde Lutero obviamente es el primero que hace la traducción a una lengua vernácula, que es al alemán, y a raíz de esto, en el Concilio de Trento, se hace ya una reflexión específica sobre cuáles son los verdaderos libros inspirados y que forman parte de la Biblia y cuáles realmente no. Y ahí es donde después entran libros deuterocanónicos que ya se perdió Lutero porque ya estaba completamente fuera de la iglesia. Por eso es que los libros deuterocanónicos no los aceptan los hermanos protestantes, los evangélicos. Bueno, los protestantes en general, no solamente los evangélicos, sino todos los protestantes, porque es un canon que la iglesia completa después de del cisma, ¿verdad? Después del cisma, después de la división. Entonces, por eso se consideran libros deuterocanónicos, porque están como segundo canon. Deutero quiere decir segundo, canónico del segundo canon. Había un canon de la iglesia, son esos libros que conocemos nosotros del Nuevo y del Antiguo Testamento, y después están los deuterocanónicos, pero son bien poquitos, no son muchos libros, y tampoco es que cambia. A nivel doctrinal, no cambian mucho las cosas, a no ser la oración por los difuntos en el libro de Macabeos. Vamos entonces a hablar de Isaías. Isaías es el libro que relata específicamente toda la vida del pueblo de Israel en Babilonia. Es, es un libro sumamente interesante porque acuérdense que Babilonia representa el destierro del pueblo judío, el encontrarse en otra ciudad y tener que afrontar esta situación difícil donde muchos judíos se alejaron de la religión verdadera y comenzaron a adorar a los ídolos y a adorar otros dioses babilónicos en este caso. Eh, Isaías nació muy probablemente en torno al año 765 antes de Cristo, por lo tanto no mucho
antes de Cristo, sino en el año 765. Fue asesinado, según se cree, por el rey Manasés en el año 695 antes de Cristo. Y se cree que obviamente Isaías fue un estadista, fue un asesor de reyes, que muy probablemente también tenía dotes de orador y de poeta, por sus escritos. Y se le considera el príncipe de los profetas, porque es el primero de los profetas mayores. Isaías toca aspectos muy, muy importantes, como es, por ejemplo, el acercamiento a Dios después de haberse alejado de él, la consolación de Israel. Recordemos el libro de la consolación, que son los capítulos del 44 al 55, el libro de consolación, porque es un Israel sufriente, eh, y por lo tanto es un cautiverio difícil que tiene que enfrentar el pueblo. Isaías lo traduce en su libro a través de las profecías, y es sumamente interesante. Vamos a ver algunos textos de Isaías que me gustaría trabajar con ustedes, que son muy, muy importantes, muy importantes. Vamos a ir viendo algunos textos de Isaías. Vamos a buscar en sus Biblias. Yo les voy a ir pidiendo que busquen en sus Biblias, y ustedes van a ir buscando para que leamos esos textos que son sumamente importantes. Fíjense en Isaías. Le voy a dar como de atrás y de adelante porque los textos los tengo un poco regados. Eh, pero bueno, ya ustedes saben que son los textos de Isaías, es la teología de Isaías que vamos a ir analizando. Algunos vamos a ir atrás, otros vamos a correr un poquito adelante, pero todos van a estar en el libro de Isaías. Entonces les voy a pedir que busquen el libro de Isaías, y ahí nos vamos a ir moviendo de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás para ir viendo cada uno de estos textos. Busquen allí el primer texto que me interesaría trabajar con ustedes, es el texto de Isaías 64:4, ¿verdad? Capítulo 64 y versículo 4. Vamos a buscar en nuestras Biblias capítulo 64, ¿verdad? Que es uno de los últimos. El versículo 4 dice: te haces en contradizo de quienes se alegran y practican justicia y recuerdan tus caminos. He aquí que estuviste enojado, pero es que fuimos pecadores. Estamos para siempre en tu camino y nos salvaremos. Somos como impuros todos nosotros, como paño inmundo todas nuestras obras justas. Caímos como la hoja todos nosotros, y nuestras culpas como el viento los llevaron. No hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse a ti, pues encubriste tu rostro de nosotros y nos dejaste a merced de nuestras culpas. Pues bien, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla, y tú nuestro alfarero, la hechura de tus manos, todos nosotros. No te irrites, Yahvé, demasiado, ni para siempre recuerdes la culpa. Ea, mira, todos nosotros somos tu pueblo. Tus ciudades santas han quedado desiertas, Sión desierta ha quedado, Jerusalén desolada. Nuestra casa santa y gloriosa, en donde te alabaron nuestros padres, ha parado en hoguera de fuego, y todas nuestras cosas más queridas han parado en ruinas. Es que ante esto te endurecerás, Yahvé, callarás y nos humillarás sin medida. Fíjense cómo Isaías se atreve a juzgar a Dios y hablarle
como digamos, de alguna manera fuerte a Dios. Es una manera poética, claro, obviamente entendemos que es una manera poética, sabemos que Dios no se enoja porque el enojo es un pecado y Dios no comete ningún pecado, no es un enojo. Dios es firme, sí, Dios es firme, pero Dios no se enoja. Dios es firme con su palabra y Dios es firme con el cumplimiento de los mandamientos, pero no se va a enojar, no se va a irritar. Pero acuérdense que la palabra de Dios es muy poética, especialmente los profetas. Y por eso es que, digamos, de alguna manera, Isaías personifica este profeta que quiere hablar en nombre de un pueblo sufriente, de un pueblo desolado, de un pueblo que está en una situación de dificultad. Y por eso entonces como que un poco le echa las culpas a Dios y, y habla de enojo, habla de irritación. Sin embargo, no, Dios no es así. Dios es Padre, Dios es misericordioso, Dios no se enoja, ¿verdad? Eh, pero sí entendemos que esta palabra de Isaías, esta locución que hace Isaías hacia Dios, es una manera como de desahogar un sufrimiento que está pasando el pueblo, pero es hermoso a la vez, obviamente es hermoso, porque él mismo dice, tú eres nuestro Padre, nosotros, la arcilla y tú nuestro alfarero, la hechura de tus manos, todos nosotros. Ese es Isaías 64, versículo 7. Entonces, estamos ante la presencia de alguien que está sufriendo, carga también como profeta los sufrimientos de su pueblo y le habla a Dios de esa manera, como una manera, digamos, confidencial, de confianza hacia un padre, pero obviamente nosotros al hacer un exégesis tenemos que entender que no todo lo que obviamente dice Isaías sobre Dios es realmente así, ¿verdad? Sabemos que Dios es un espíritu completamente puro, no cabe en él ningún enojo ni tampoco rabia, sino que firmeza, ¿sí? De alguna manera firmeza. Dios es firme, ¿no? Y a veces pensamos que es que Dios está enojado, que Dios no, Dios está firme. Es lo mismo que un padre, ¿verdad? Con un padre con su hijo, cuando le habla fuerte y le habla firme, a veces el hijo dice, papá estará enojado, no sé, tienes rabia contra nosotros. Y no es así. Simplemente te está hablando de un modo firme, o sea, es firmeza la que tiene. O sea, Dios no transige en cuanto a lo que es el pecado, a lo que es, ¿verdad? La ley, a lo que es la bondad. Dios no transige. O sea, Dios es fuerte, Dios es firme. Pero algunas veces pensamos que es enojo, pero no es enojo. En Dios no cabe el enojo. En Dios lo que puede caber es, como le decía, la firmeza en cuanto a situaciones de pecado, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver otro texto que también es muy útil de Isaías. Hay muchos que están relacionados obviamente con el Hijo de Dios y bueno, ya ustedes lo estarán leyendo en este tiempo del Adviento porque es sumamente importante. De hecho, Isaías es el personaje, uno de los personajes principales del Adviento. Sin embargo, no voy a tocar tanto estos temas, quiero tocar algunos otros temas que tal vez no lo vemos muy a menudo cuando leemos la Biblia en la misa. Vamos a buscar Isaías 58. Vamos a buscar Isaías, el capítulo 58. Vamos a darle un poquito hacia atrás y a buscar el 58, que nos va a hablar sobre el ayuno. Fíjense lo que dice. Mm, Vamos a ir al versículo 4 directamente, del capítulo 58 al versículo 4. ¿Es que ayunáis para litigio y pleito y para dar de puñetazos a malvados? No ayunéis como hoy, para hacer oír en las alturas vuestra voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero,
el día en que se humilla el hombre. Había que doblegar como junco la cabeza en sayal y ceniza, estarse echado. ¿A eso llamáis ayuno y día grato de Yahvé? ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. Fíjense, a mí me gusta mucho este texto de Isaías porque creo que ya desde el Antiguo Testamento, fíjense cuando Jesús habla de la hipocresía de los fariseos, estamos hablando de alrededor de 1000 años después de Isaías. Sin embargo, ya Isaías está hablando de esta hipocresía, de este ayuno que es simplemente para hacer ver a los demás que se está ayunando, pero Dios no pide el ayuno, digamos, corporal, si no hay un verdadero ayuno espiritual. Y fíjense cómo habla Dios a través de Isaías. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuatro cosas importantes, cuatro aspectos del ayuno que son sumamente importantes. Dice, desatar los lazos de maldad. ¿Ven? Este es el ayuno que yo quiero, dice el Señor. Desatar los lazos de maldad. Si hay alguien que tiene maldad en su corazón, ¿de qué le vale estar ayunando físicamente? ¿No? Entonces, el ayuno que Dios quiere es el de maldad, desatar esos lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo, o sea, toda opresión, todo tipo de apegos, ¿no? A veces como hay apegos, entonces tenemos que ayunar de ese tipo de apegos, apegos a personas, apegos al dinero, apegos a cosas materiales, apego a drogas, apego al alcohol, apego al juego, apego a compras, apego a vanidades que no son importantes a los ojos de Dios. Vamos a buscar otro tema también porque Isaías toca muchos temas sumamente importantes. Isaías es un profeta que es uno de los que más temas toca a través de sus escritos. Vamos a buscar Isaías 44. ¿Ya? Vamos a buscar Isaías el capítulo 44 en nuestras Biblias. Y en el capítulo 44 vamos a buscar el 44:22, versículo 22. Dice, he disipado como una nube tus rebeldías, como un nublado tus pecados. Vuélvete a mí, pues te he rescatado. Gritad cielos de júbilo porque Yahvé lo ha hecho. Clamad profundidades de la tierra. Lanzad gritos de júbilo, montañas y bosque con todo su arbolado. Pues Yahvé ha rescatado a Jacob y manifiesta su gloria en Israel. Así dice Yahvé tu redentor, el que te formó del seno. Yo Yahvé lo he hecho todo. Yo solo extendí los cielos, yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Yo hago que fallen las señales de los magos y que deliren los adivinos. Hago retroceder a los sabios y convierto su ciencia en necedad. Yo confirmo la palabra de mi siervo y hago que triunfe el proyecto de mis mensajeros. Yo digo a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá seréis reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo digo al abismo, sécate, yo desecaré tus ríos. Yo soy el que dice a Ciro, tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis deseos cuando digas de Jerusalén que sea reconstruida y del santuario echa los cimientos. Fíjense cómo Isaías coloca a Dios en el centro. Dios es el que ha hecho, Dios es el punto de encuentro con los hombres y por lo tanto esta es una manera de hacernos ver que nuestra vida
tiene que tener a Dios en el centro. Nuestra vida tiene que siempre buscar a Dios como el centro. Dios lo ha hecho todo. Si nosotros estamos aquí en el lugar donde estamos es gracias a Dios y gracias a su misericordia. Y no podemos olvidar nunca que si nos levantamos es gracias a Dios, que si nos acostamos es gracias a Él, que si nosotros estamos vivos es gracias a su presencia, pero si nosotros también estamos pasando por cualquier necesidad es gracias a que Dios ha querido también que nosotros pasemos por una situación determinada para darnos una enseñanza. Acuérdense que todo lo que se mueve es gracias a Dios. Y en Dios estamos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Vamos a buscar Isaías 43. Este es uno de los textos uno de los más que más me gusta. Y es un texto que yo tendría delante de mis ojos siempre, siempre. Isaías 43, versículo 2. Yo lo tendría siempre, siempre delante de mí, si pudiera escribirlo. Porque, claro, hay muchos textos hermosos, pero este es uno de los textos más hermosos. Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Cuánto de confianza nos da este texto? ¿Cuánto de confianza en Dios? Y aquí es donde yo quisiera que nos detuviéramos un poquito a reflexionar, porque nosotros confiamos en Dios, confiamos porque somos creyentes, somos católicos, pero ¿hasta dónde llega nuestra confianza en Dios? Hay gente que desfallece. Veamos el libro de Job. Job incluso tuvo la tentación de desfallecer. ¿Cuántas veces nosotros desconfiamos de Dios? Entonces, si desconfiamos es que nuestra confianza no es verdadera y no es fuerte. Sin embargo, Dios nos está dando toda esta confianza. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. No nos está diciendo que va a evitar las aguas o que nos va a quitar de las aguas delante. No, Dios no nos está diciendo eso. Dios no está diciendo que nos va a quitar las aguas delante. Dios nos está diciendo que cuando caminemos por esas aguas, Él estará con nosotros. Entonces, si vamos a pasar por un momento de dificultad, por un momento de prueba, por un momento de tensión, Dios va a estar allí. No va a quitar eso, pero va a estar presente para ayudarnos. Y esta es la certeza que nosotros tenemos. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios. Cuánto de confianza, ¿verdad? Tenemos que tener. Y ahora quisiera que dialogáramos un poquito, ¿verdad? Para que también ustedes den su opinión. Me gustaría que habláramos sobre la confianza en Dios. Fíjense que los profetas, no solamente Isaías, sino también otros profetas nos han hablado de la confianza que debemos tener en Dios, la confianza que nosotros, los seres humanos, debemos depositar en Dios, a pesar de que estemos en momentos de dificultad. Sin embargo, en esos momentos, a veces desfallece nuestra confianza y a veces como que decimos, Dios no me está ayudando, Dios no me ha tirado la mano, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado completamente. Eh, fallan nuestras fuerzas y falla también muchas veces nuestra confianza en Dios. Y aquí es donde yo quisiera que reflexionáramos y yo les pregunto y me gustaría que ustedes también intervinieran. Eh, ¿Cómo nosotros como cristianos podemos renovar esa confianza en Dios? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos volver a tener esa confianza fuerte en Dios, como Dios, ¿verdad? Nos está diciendo que está con nosotros, que no nos abandona, que a pesar del momento de dificultad o de dolor, Él va a estar presente. Me gustaría escuchar sus opiniones.
Buenas noches, padrecito. Sí, buenas noches. Soy Fabiola desde Ecuador. Un mucho gusto de, por lo menos a la distancia, conocerle, padrecito. Muchas Sí, gracias. verá, ¿cómo le puedo decir? Es verdad, como usted lo manifiesta, que humanamente nosotros a veces sí desconfiamos. Pero, ¿cómo le puedo decir? En los momentos más difíciles, y es ahorita lo que me hace reflexionar, ¿no? Dice, en el momento que cruce las aguas, yo estaré contigo. Pues yo les manifestaría, ¿no? Yo estaba tan enferma, tan mal, solita, todo, y yo solamente, ¿qué le puedo decir? Miraba las paredes, y en el acto yo lo único que decía: "Dios mío", o sea, en medio de todo, con mi enfermedad, todo, decía, solamente pronunciaba la palabra Dios mío. Y en el acto sentí la presencia, pero así la presencia, presencia pura de Dios, y señalándome en lo que yo estaba ahí, señalándome con la mano: "Levántate, levántate". Dios mío, que me levante. Y yo regresaba a ver a los 4 lados, digo: "No hay nadie, no hay nadie, ¿y quién está aquí?". Regresaba a ver a todos lados, pero sin embargo, escuchaba esa voz, era la voz interior, escuchaba que: "Me levante, no estás sola, no importa las cosas que hayas hecho, pero igual que me levante, que no te juzgo, que me amas". Escuchaba, pero así clarito, que me ama y que me quiere. Digo: "Dios mío". Y yo solo nuevamente decía: "Dios mío", nada más. Creo que estaba ya delirando, ¿no? Pero ya Claro. en el acto que si yo veía todo blanco y veo la imagen de Cristo resucitado, mi padrecito. La Ujú. imagen, pero así todo el blanquito, todo blanco, le alcanzo a ver, y yo solo miraba, pero estaba viendo ahí, digo, y la fe, digo: "Dios mío". Y justo que toca ahora este tema que dice: "Así esté sobre las aguas, que yo estaría ahí contigo", me recordó, digo: "Sí, es verdad". En la peor enfermedad, muchas veces nosotros sí decimos que: "¿Por qué a mí?". Desde yo decía eso: "¿Por qué a mí? Si yo no he hecho nada, ¿y por qué a mí?". Ahora que dando gracias a Dios por medio de ustedes, cada uno de los sacerdotes llega a mi corazón con su mensaje. Puedo decir que ya no por qué, sino para qué, Señor. Algo quiere de mí que por eso pasan las cosas, y más que todo digo, mejor es no ponerle todo en sus manos, porque sé que no estoy sola. Sé que Claro. ahora sé que no estoy sola. Cualquier cosa le digo, sé que se soluciona, y qué mejor agradecimiento, padrecito, ahorita que estamos con esta enfermedad a nivel mundial, Ujú. estar vivos, el estar conversando con usted. ¿Qué más le puedo pedirle al Señor que agradecerle? Solo agradecerle por un día más de vida Ujú. y permitirme seguir conociendo a través de estas redes lo maravilloso que es escuchar de la palabra del Señor, Padrecito. Amén. Muy lindo tu testimonio y eres una bendecida en realidad, porque Dios te ha bendecido abundantemente. Dios ha querido darte su gracia y su bondad y su fortaleza. Y eso es lo que te queda ahora, la confianza. Y qué bonito que a través de tu testimonio no solamente renueva la confianza en ti, ¿verdad? Que tienes en Dios, sino también en cada uno de nosotros, que vemos cómo Dios es misericordioso y Dios sigue haciendo milagros y Dios sigue manifestándose a través de su pueblo y Dios sigue también dándole esa fuerza y ese valor a su pueblo en los momentos de calamidad, en los momentos de dificultad. Gracias por tu testimonio. Lo tengo como algo muy, muy importante y valioso porque creo que
nos ha ayudado a todos aquí a reflexionar cómo Dios es grande y cómo Dios es misericordioso y cómo Dios sigue haciendo milagros con su pueblo. Y tenemos que seguir escuchando esa palabra de Dios. Fíjense, es interesante que los textos, estos textos de Isaías, y igual también el texto de Jeremías que quería compartir con ustedes, van en la misma dirección. Este texto es muy conocido, no sé si ustedes lo han escuchado, creo que sí. Muchos de ustedes habrán escuchado Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé, te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí y yo te responderé. Esta es una palabra que nosotros deberíamos escuchar siempre de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Si nosotros tenemos la confianza en Dios, en que nosotros podemos orar, que podemos pedirle, que nosotros podemos eh, em, aclamar a nuestro Padre, buscarlo, y Él nos va a responder. Si tuviéramos esa conciencia, muchos milagros ocurrirían también en nuestra vida, muchos milagros. Pero tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener la confianza de quien sabe que tiene un Padre y que ese Padre no le abandona y que ese Padre está siempre con nosotros y que ese Padre se va a manifestar siempre como Padre, porque es Padre que ama, es un Padre que está presente. Y a pesar del dolor y de la dificultad y del problema por el cual pasemos, Dios está con nosotros. Padre, quisiera Sí, dar un testimonio. claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, Padre. Yo hace tiempo, hace unos 3 meses, sufrí una persecución. Me sentía tan triste y yo tengo un icono de la Santísima Trinidad en mi habitación. Ujú. Yo fui y lloré. Yo dije, Señor, yo no tengo a nadie más que a ti. Señor, eh, ayúdame, ilumíname. Ya no sé qué hacer, no sé cómo actuar. Entonces lloré y lloré. Y cansada de llorar, y yo le decía, Abba, ayúdame, Abba, ilumíname. Y me quedé dormida. Y en eso yo tuve un sueño, como una visión, un sueño, Ujú. que veo que del icono se sale la imagen del Padre, me toca en el hombro y me dice, tú serás mi niña. Me desperté y fue una alegría, un gran consuelo, Padre, para Claro, la gloria de Dios. claro, muy Él hermoso. está siempre a nuestro lado, como usted dice. Solo tenemos que acudir a Él, llamarlo, y allí Ujú. Él nos responde. Así es, Eso, así es. Padrecito. Así es, muchas gracias por tu testimonio y sí, realmente nosotros somos hijos predilectos de Dios y nosotros estamos en el corazón de Dios como en un lugar muy importante, muy reservado, eh, y eso nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que tener la confianza, no solamente tenemos que creerlo de mente, sino también la conciencia y saber nosotros, ¿verdad? Tener esa certeza de que Dios está con nosotros y de que Dios nunca nos va a, a rechazar, nunca nos va absolutamente eh, nunca nos va a abandonar, porque es un padre que ama, es un padre que quiere. Y de hecho, los versículos que nosotros hemos escuchado, pero muchos más también, incluso de los profetas menores, nos van diciendo precisamente esa bondad de Dios. Eh, Fíjense, yo creo que a propósito de esto que decías de que Dios te ha llamado como su hija y, y que obviamente nosotros debemos considerarnos hijos predilectos de Dios, hijos de Dios que de un modo especial, incluso mucho más que de cualquier padre o de madre. Fíjense, eh, Isaías 49, 15, 16
Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Se está diciendo, ¿una madre puede olvidarse de su hijo? Isaías dice eso. Aunque ella lo olvide, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Esto es una frase, eso es muy linda tenerla. Ya les digo, yo tendría miles de versículos de la Biblia delante de mí para recordarme siempre de esto, porque creo que es algo que no podemos olvidar nosotros los cristianos, de tener presente estas promesas de Dios, pero esta promesa es especial, es especial. Quisiera agregar algo yo, padre. Sí, claro. Ok, mi nombre es David Almanza, de aquí de Nueva York. Y respecto a lo que dijo la primera señora del testimonio, para uno poder darle la confianza a Dios, obtener la confianza en Dios, es bien difícil. Simplemente cuando uno cae en enfermedades que sabe que ya solo Dios es el que puede hacer la obra. En el caso mío, que también Dios hizo la obra en mí, hizo bastantes sanaciones, la cual no voy a hablar mucho para no extenderla. Y nosotros primordialmente, los cristianos católicos, digamos que somos católicos, pero como dice el profeta Isaías, estamos lejos de ser católicos, porque no nos sometamos a la palabra de Dios. Yo nací en la iglesia católica, me crié en la iglesia católica, mi mamá daba catecismo, mi mamá es de la iglesia pura. Entonces yo decía de que soy de la iglesia católica, pero no hacía la voluntad de ella, de la iglesia. Pero cuando caí enfermo, vino la semilla que mi mamá sembró en mí. Yo me dediqué completamente, le entregué el alma, el corazón a Dios y hubo sanación en mi cuerpo. Primordialmente voy a tener que mencionar la sanación, que fue un cáncer terminal que me dieron de 1 a 6 meses de vida. Eso fue en el 2015. Y Dios me dijo a mí, entre una revelación, yo te voy a sanar. Y en el 2017 a las 3:15 me puse a escribir una carta que él me dijo que me iba a sanar. Y hace como 5 meses fue que él vino sanándome de los pulmones completamente. Ya los médicos me dijeron, está sano completo, pero a mí me daban vida. A mí me dijeron, déjalo que haga todo. Y se complicó el hígado, yo lo botaba por, ya ustedes saben por dónde, y un desastre total. Pero ¿qué pasa? Ahí yo conocí a Dios. A veces Dios nos llama a través de esa pequeñez y nosotros ponemos la confianza en Él. ¿Pero por qué? Porque como dice el profeta Isaías, ¿y por qué? Porque nuestros antepasados, nuestros padres, han sembrado la semilla, la cual ha quedado en nuestro corazón. Y cuando nosotros nos vemos por situación difícil, dice claramente que Él nos va a ayudar a pasar el río. No nos dijo que nos vas a quitar la enfermedad completamente, sino nos dijo que nos va a ayudar a pasar el río, que nos vas a ayudar a pasar las enfermedades y que vamos a ver la gloria al final. Y eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Amén. Y con muchas personas aquí también lo han hecho. Y de agradecimiento por todo lo que Dios hizo conmigo, yo me he dedicado completamente a la palabra de Él. Completamente, total, completamente, absolutamente me consagré a Él, haciendo todo lo posible para no ofenderle a un Dios tan bueno y misericordioso, que me permitió conocer la verdadera vida, que es a través del amor de Él. Amén. Un lindo testimonio. Me alegro mucho, ¿verdad? Que podamos tener esa posibilidad también nosotros aquí como grupo de escucharlo para que ustedes vean cómo Dios sigue haciendo milagros. ¿Verdad? Y este hermano nuestro que Dios lo ha salvado de la enfermedad y le ha dado su promesa, lo ha curado, lo ha sanado y él está ahora acá
dedicando su vida a Dios como agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en él. Padre Humberto, Sí, ¿cómo está? Marcelo de Resistencia Chaco, Argentina. hola Marcelo. ¿Cómo está? La paz sea contigo, Padre, y con todos los hermanos. Amén. Bueno, te quiero contar 2 testimonios rapidito. Sí. Mirá, uno fue en la pandemia, Ujú. de los cuales había una mujer que, bueno, yo trabajo en todo lo que es insumos médicos, vio acá, Padre, Sí. y nos llama una mujer de la comunidad desesperada porque no tenía oxígeno. Y estaban todos con COVID, todos. Incluso se calculaba que tenían la, la parte del virus del Delta, que recién entraba acá a Resistencia. Y bueno, llamaban desesperados, pues se moría. No querían ni los médicos, no querían ni las ambulancias, no quería ni nadie. Y bueno, yo me cargué mi equipo de COVID, porque yo hago a veces, voy a instrumentar en el quirófano, hago todo eso. Me cargué mi equipo de COVID todo, y dije, bueno, Señor, en tus manos estoy. Y ella nomás era católica en ese momento. Los otros eran bautizados, el marido era bautizado, los hijos también, pero no hacían nada. Ujú. Y me voy y le digo, Señor, en tu santo nombre, entro a ayudar a mi hermana, pues no teníamos oxígeno. Y llevé el tubo de oxígeno, llevé todo el equipo y bueno, entré a la casa, hicimos una oración, le dije al marido, a los chicos, ¿ustedes creen en el Señor? Y dice, vamos a creer sí o sí, dice, porque realmente ella se está muriendo. Bueno, le digo, vamos a hacer una oración, le digo, y en eso ella estaba ya, le había colocado yo el oxígeno, todo. Me dice, pero ¿cómo te arriesgas? Me dice, a ponerle vos todo, Marcelo, si no sabemos si no tenemos la cepa delta, y que yo, bueno, no importa, el Señor va a orar. Y bueno, le pusimos todo el oxígeno, todo, mejoró. Hoy ella es una devotísima católica y el marido volvió a la iglesia, los hijos volvieron a la iglesia, todos tenían COVID, y se sanaron. Bueno, y después tengo otra que cuando me iba a trabajar antes de esto, de hacer la parte de ortopedia, estaba trabajando en una empresa de colectivos de larga distancia. Y veo así en la calle que 2 personas le golpeaban a un chico, lo golpeaban de una forma impresionante. Gracias por tenderlo. Y me bajo de la bicicleta y le digo, déjenlo. Había sido que eran narcotraficantes que estaban reclamando su plata y lo golpeaban. Entonces me puse entre medio. Y un muchacho del kiosco decía, déjalo que lo maten si es el narco igual que ellos. Y digo yo, adelante mío, a un hijo de Dios no lo van a hacer eso. Y me bajé y bueno, lo ahuyenté a los narcos y al otro chico pobrecito que cayó en la calle, lo levanté, lo ayudé y bueno, después vino una moto y lo llevó. Se ve que eran todos de lo mismo, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo es la verdad lo que nos dice el Señor? El que quiera ganar su vida la perderá y el que pierda su vida por mi causa la ganará. ¿De qué le sirve al hombre ganar su vida si pierde su alma? Eso fue lo que sentí en ese momento, en los 2 momentos, en el momento que ayudé a la señora con COVID y en el momento que ayudé a ese chico a que no lo mataron, ¿no es cierto?, en la calle. Ah, El Señor hace nueva todas las cosas y realmente yo me siento hecho nuevo por el Señor. Esa es mi experiencia, Padre Humberto. Le claro mando que un sí. abrazo y bendiciones. Muchas gracias por compartirnos ese lindo testimonio y cómo Dios te ha usado como instrumentos, ¿verdad? Y de eso nosotros, ¿verdad? Somos testimonios de que Dios nos usa como instrumentos de su gracia, de su bondad, para manifestar su gloria en medio de su pueblo. Jeremías 17, 7 al 8, miren lo que dice: bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Me encanta ese texto. Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Verdad? Quien confía realmente en el Señor, quien pone su confianza en Dios, es bendito, porque será como un árbol plantado junto al agua, que extiende raíces hacia la corriente, o sea, que busca alimentarse de Dios, que es la corriente. No teme que llegue el calor,
¿Ven? O sea, no tiene miedo que pueda llegar el momento de la prueba, que pueda llegar el momento de la tentación, que pueda llegar el momento de la enfermedad. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes, ¿verdad? Siempre, siempre está esperanzado, siempre está confiando en el Señor. En época de sequía no se angustia, y esta frase yo la subrayaría doblemente. En época de sequía no se angustia. Hermanos y hermanas, es algo que ustedes deben tener siempre presente en sus vidas y subrayar en este texto de Jeremías 17. En época de sequía no se angustia. Y si nosotros somos ese árbol plantado junto al agua, ese árbol plantado junto al Señor, en el momento de sequía no puede venirnos a nosotros la angustia. Nunca deja de dar fruto porque Dios está en nosotros. Entonces, el momento de sequía no puede angustiarnos. Yo sé que la enfermedad angustia, yo sé que momentos de dificultad angustia, yo sé que las pérdidas, yo sé que los duelos, el perder a alguien, yo sé que estar alejado, yo sé que muchas cosas pueden angustiar en nuestra vida, pero nosotros no podemos dejar que la angustia esté en nuestro corazón, porque si Qué no... texto maravilloso, padre Humberto, qué texto hermoso, porque realmente yo sentí eso, dar la vida por el hermano, y por amor a Dios, ¿eh? Porque realmente si hubiese estado en otro tiempo, no lo hubiese hecho. Pero qué maravilla el texto que decís, padre Humberto, y qué alegría que me trae el corazón eso que decís, padre Humberto. Gracias, gracias, ¿eh? Sí, y yo creo que es algo que nosotros deberíamos tener siempre presente en nuestras vidas para darnos cuenta cuánto la presencia de Dios está en nosotros y cuánto nosotros debemos entender que la angustia, ¿verdad? No es algo que viene de Dios. No, angustiarnos no viene de Dios. No podemos angustiarnos. Es igual que la... cuando nosotros decimos el agobio, ¿verdad? El agobio, que es más que la angustia. Hay una canción, a mí me gusta mucho, no sé si ustedes la han escuchado, que precisamente comienza así. Que dice, agobiado por el tiempo y la fatiga, me senté a la orilla del camino, ¿no? Es una canción muy hermosa que nos habla precisamente de ese agobio que muchas veces padecemos nosotros los cristianos. Y el agobio es cuando el cansancio, pero el cansancio no físico, porque el cansancio físico es bueno, sino el cansancio espiritual, ¿verdad? Cuando nos sentimos tentados, cuando nos sentimos agobiados por una enfermedad, por una tentación, por un problema, por una dificultad, por una carencia. Ese agobiarnos no viene de Dios. Esa preocupación no viene de Dios, porque si alguien verdaderamente confía en el Señor, el que confía, como dice el texto de Jeremías 17, aunque llegue la sequía, aunque llegue el momento de dificultad, el árbol plantado en Dios no se angustia, no se agobia, no se preocupa, confía. Fíjense que Jeremías 17 también, si vamos a ir un poquito más adelante, si ustedes buscan Jeremías 17, 5, versículo 5, dice Yahvé, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniera el bien, sino que morará en la secura en el desierto, o sea, en la sequedad del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el hombre que confía en Dios y cuya confianza es solamente en Dios, porque él será como el árbol plantado. Y bueno, ahí sigue el texto de Jeremías 17:7, como le decía, pero creo que es importante empezar por 17:5. A veces nos fallan las personas. A veces nos fallan personas cercanas a nosotros, nos fallan familiares, a veces nos fallan amigos, a veces nos fallan personas en las cuales nosotros teníamos depositada nuestra confianza. ¿En cuántas personas nosotros hemos confiado y que
nos ha fallado la confianza en ellos. Y Jeremías 17:5 nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque confiar en el hombre es confiar en quien te puede fallar. Inclusive gente de la iglesia, me falló una monja, me falló un cura, me falló un obispo, me falló quien te haya fallado. Es un hombre. Es un hombre. Y maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Bendito, sin embargo, el que pone su confianza en Dios. Porque Dios no falla. Ese es el que nunca falla. Ahí es donde tenemos que tener nosotros la confianza completamente depositada. Depositada completamente en Dios. Porque Dios no falla. Dios es el que nunca va a fallar. Dios es el que va a estar siempre presente. Dios es el que va a estar siempre allí. Sí van a venir momentos de dificultad. Sí nos van a fallar mucha gente. Sí que van a traicionar nuestra confianza. Sí que nos van a traicionar. Sí que nos van a clavar el cuchillo por la espalda, como decimos vulgarmente, nos van a traicionar dándonos un cuchillazo por la espalda. Sin embargo, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que hemos depositado la confianza en quien no merece la confianza. Solamente merece nuestra confianza Dios, que nunca te va a fallar, que siempre va a estar presente y que no va a querer que tú te angusties. Al contrario, va a querer que tú te enorgullezcas de tenerlo a Él. Fíjense los testimonios de los hermanos que hemos escuchado hoy, momentos de dificultad, de problemas, enfermedades. Y sin embargo, Dios resplandece siempre su diestra en aquella persona que deposita su confianza en Él, en aquella persona que sabe que Dios es su última alternativa. Es cuando ya no tienes alternativa, cuando ya tú no puedes confiar en el hombre, porque ya el médico te dijo es un cáncer terminal, o porque ya una persona te ha dicho no, basta, o porque cualquier cosa que haya pasado que tú ya te das cuenta de que el hombre no puede absolutamente ayudarte, que el hombre no te va a salvar. Entonces ahí es donde tienes que recurrir a la confianza en Dios como única fuente de confianza. Es como que te encuentras en el medio del mar y no tienes dónde agarrarte, y el único tronco al cual tú puedes agarrarte se llama Dios. Ese es experimentar la confianza en Dios. Cuando tú te sientes solo, cuando te sientes abandonado, cuando te sientes como en el medio del mar, que te estás ahogando y no tienes dónde agarrarte, y empieza tu mano a darse cuenta de que no hay alternativa ninguna, pero sí hay una sola en la cual tú puedes agarrarte y puedes salir de esas aguas turbulentas. Y esa rama o ese ancla o esa única confianza se llama Dios. En tu vida, en mi vida, en la vida de todos los hermanos, nos damos cuenta de eso. Fíjense, estos profetas vivieron el desierto, vivieron el destierro a Babilonia, que fue un momento difícil. Imagínense ustedes que ahora viene una nación extranjera y les dice, pues ya, donde ustedes vivían ya no pueden vivir. Vamos a conquistar esto, tienen que irse a otro sitio. Arrancarles de todo. Ellos sufrieron eso. Arrancarles de la familia, arrancarles de la tierra, arrancarles de su Dios, arrancarles de todo. Entonces ahí es donde viene la única esperanza y la única confianza que está en Dios. Y los hermanos que lo han experimentado, porque se han dado cuenta que ya hasta cierto punto ni siquiera el hombre ni la ciencia ha podido darles la confianza, se han dado cuenta que la única confianza estaba en Dios. Entonces ahí donde entendemos la razón por la cual Jeremías nos habla de maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, dice en el varón, ¿verdad? Dice el texto de Isaías, ¿verdad? En el hombre, en el ser humano. Sin embargo, bendito el hombre que pone totalmente su confianza en Dios. Es como ese árbol, ¿verdad? Que no se angustia cuando llegue la sequía. Hermanos, junto a estos textos de Isaías y Jeremías, tenemos también los textos de Ezequiel, que son sumamente hermosos y también van por
por la misma línea. Ezequiel es impresionante, ¿verdad? Porque sabemos que Ezequiel ha sufrido también, ¿verdad? La aridez de los huesos secos, ¿verdad? Que leemos también, como ustedes saben, en la vigilia pascual. Y Ezequiel nos narra aspectos importantes de la vida del pueblo de Israel. Dice, si buscamos Ezequiel 28, 25, 26, dice, así ha dicho Dios el Señor, cuando yo reúna al pueblo de Israel de entre los pueblos por los que ahora está esparcido, me santificaré en ellos a la vista de las naciones y ellos habitarán en la tierra que yo le di a mi siervo Jacob. Cuando yo dicte sentencia contra todos los pueblos vecinos que los han despojado, ellos habitarán su tierra en paz y edificarán casas, plantarán viñas, vivirán tranquilos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Fíjense que todas las obras que Dios hace nos hablan de Él. A veces nosotros nos olvidamos completamente, pero todo nos habla de la grandeza de Dios. Todo nos habla de la grandeza de Dios y cómo su palabra siempre se cumplirá en nosotros. Por eso es que Dios pide de nosotros confianza, confiar. No nos pide más nada. Nos pide confía, porque esa confianza en Dios es la base de nuestra relación con Él. Ezequiel 12:28. Ya no habrá más demoras. Lo que yo diga se cumplirá. Palabra de Dios el Señor. ¿Verdad? Dios hace cumplir su palabra. Dios hace resplandecer su palabra en medio de la dificultad, en medio de su pueblo. Y qué bendición que nosotros tenemos la palabra de Dios viva y verdadera en medio de unos tiempos difíciles, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios que sigue siendo presente, que sigue siendo actual. Por ejemplo, Ezequiel 11:19. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden o caminen en mis preceptos, guarden mis enseñanzas y los cumplan, entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjense qué bonita esta frase de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Yo les daré un corazón nuevo, porque será un corazón de carne y les voy a arrancar el corazón de piedra. Ese es el corazón que muchas veces el ser humano tiene. Un corazón de piedra, un corazón que se aleja, un corazón que no sabe amar, un corazón que muchas veces no va acorde con Dios. Y ese corazón de piedra, Dios quiere cambiarlo por un corazón de carne. Esto, en otras palabras, nos está diciendo Dios, voy a cambiar tus sentimientos, voy a cambiar tus emociones, ¿ya? Tus sentimientos que son muchas veces fríos, como el de una piedra, muchas veces de desconfianza, muchas veces de desamor, muchas veces de alejamiento, de rencor, de envidias, para colocar un corazón de carne, o sea, colocar sentimientos de amor, colocar sentimientos de compasión, porque Dios puede hacer eso. Dios puede cambiar nuestro corazón si nosotros dejamos que Él entre y haga ese cambio. Si no, vamos a permanecer toda nuestra vida con un corazón de piedra. Si nosotros no dejamos que Dios cambie nuestro corazón. Y claro, luego tenemos al profeta Daniel, del cual no quisiera dejar de hablar porque es uno de los textos apocalípticos. Recuérdense que Daniel no es solamente profeta, sino que es considerado, incluso hay algunos que no lo consideran profeta, algunos consideran los profetas mayores Isaías, Jeremías y Ezequiel. A Daniel lo consideran más
como un libro apocalíptico, como una especie de apocalipsis, pero no el apocalipsis que conocemos del Nuevo Testamento. Una apocalipsis un poco diferente, pero también muy pictórica, también muy reveladora digamos, de lo que vendrá, porque acuérdense que el apocalipsis es lo que vendrá. Yo creo que en esto, pues obviamente podríamos hablar muchísimo, tendríamos mucho de qué hablar de Daniel, pero hay aspectos bonitos que son importantes que nosotros tengamos presente. Por ejemplo, Daniel 2:22, Dios revela lo profundo, o Él revela, o sea, obviamente está hablando de Dios, revela lo profundo y lo escondido, y sabe que lo que se oculta, y sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita en la luz, o sea, Dios conoce todo, incluso lo que se oculta en las sombras, pero Dios habita en la luz. Dios está en la luz y Dios habita en la luz. O por ejemplo, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud serán como estrellas perpetuas para la eternidad. Daniel es un profeta del futuro, es un profeta de la revelación del más allá. Y de ahí nos habla también, como conocemos también, el gran misterio revelador de Dios, como hace resplandecer incluso en medio de la hoguera aquellos jóvenes, que como el resplandor de la voz de Dios se hace presente en medio de su pueblo. Estos son los profetas mayores, aunque ya les digo que Daniel no se considera muchas veces profeta, sino que lo consideran un libro apocalíptico, pero yo digo que está en la frontera, porque tiene también mucho de profeta, evidentemente, pero sí que es apocalíptico. Daniel es apocalíptico, sus frases son apocalípticas y su visión también es completamente apocalíptica. Voy ahora a, no sé si tienen alguna duda o algún comentario, alguna aclaración que quieran hacer, porque ya estamos ya sobre la línea del tiempo. Pero sí, recapitulando lo que les había dicho anteriormente, Vanesita ya les compartió el link para que puedan acceder a la página. Si acceden a través del teléfono, pueden bajarse la aplicación. Yo les diría que la bajen la aplicación a sus teléfonos y puedan orar todos los días. Si tienen algunas dudas, me las pueden también decir, las dudas con eBreviary, porque yo sé que al principio es un poco difícil de poder manejarlo. Pero sí, ahí tienen las lecturas de todos los días y van a tener también las oraciones, todo en una misma aplicación, para que ustedes puedan acceder a la palabra de Dios cada día y poder tener las lecturas, poder tener el ordinario de la misa, las oraciones, los laudes, las vísperas, las completas, la hora intermedia y todo. La aplicación se llama eBreviary, se lo voy a escribir aquí en el chat, así, eBreviary. Si a alguno le sale en otro idioma, porque tal vez tienen el celular en otro idioma, si lo tienen en inglés, le puede salir en inglés, si tienen el celular en otro idioma, les puede salir en otro idioma, pero ustedes pueden cambiarlo porque la aplicación está en español completa, todo lo pueden encontrar en español. Entonces pueden bajarse la aplicación o pueden verlo desde la computadora. Yo no les aconsejo la computadora porque es una aplicación elaborada para celulares. Se ve muy bien también en los iPads. En los iPads se ve súper bien. Yo lo usé mucho en Roma en los iPads. A mí me gustaba mucho porque, fíjense, en Roma cuando yo rezaba a nivel colectivo, ya con los demás tenía que rezar en italiano. Sin embargo, cuando rezaba aparte, pues lo hacía en español.
Luego en Estados Unidos tuve que hacerlo en inglés y por lo tanto eBrevia me ayudó mucho porque si no tendría que tener 3 breviarios o 3 juegos de breviario en 3 idiomas diferentes. Sin embargo, tenía una sola aplicación donde yo cambiaba los idiomas, podía colocarlo en español si quería rezar solo y si rezaba en comunidad pues lo colocaba en italiano y rezaba con la comunidad y luego al llegar acá a los Estados Unidos pues como tenía que rezar en inglés con la comunidad pues también pues ya simplemente la aplicación cambiaba de idioma y listo. Así que es muy útil, muy útil. Y recuérdense que una cosa importante de esto es que cuando ustedes estén rezando, recuérdense que esos mismos textos lo está rezando todo el mundo católico. Desde el Papa está rezando eso mismo que ustedes están rezando, hasta cualquier persona, cualquier laico, cualquier monja, cualquier cura, cualquier persona en el mundo está rezando lo mismo que nosotros estamos rezando, porque eso es lo lindo de la oración de la iglesia, que es universal. Puede ser en diferentes idiomas, puede ser en japonés, en chino, en coreano, pero están rezando lo mismo, el mismo contenido, las mismas oraciones, los mismos salmos, las mismas antífonas, las mismas lecturas, todo en el mundo católico es igual. Y eso es lindo porque cuando estás rezando tú, dices, yo no estoy solo, junto conmigo hay millones de católicos en el mundo rezando las mismas oraciones, los mismos salmos, y eso me une a la oración de todos como una gran cadena de oración. A veces cuando decimos, vamos a hacer una cadena de oración, acuérdense que la cadena de oración está en el mundo entero, ya desde el momento en el cual yo me uno a la oración litúrgica, se llama la oración litúrgica de la iglesia. Entonces, quería compartirles con ustedes eso porque creo que es muy, muy útil, y yo sé que muchos de ustedes lo van a apreciar porque sé que a muchos de ustedes les gusta eso. Hay muchos que me dicen, padre, me gustaría aprender a rezar lo que rezan ustedes o tener los libros y orar, porque hay mucha gente que dice, bueno, estoy en la casa, quiero dedicar tiempo a Dios, no sé qué rezar, no sé qué decir. Pues nada, si sigues la oración de la iglesia estarás conectado con todo el mundo católico y ahí está lo que tienes que orar, los salmos, los cánticos, las oraciones, las lecturas, todo. Bueno, ya estamos en los 15 minutos que deben ser de nuestro break, de nuestro recreo, que no lo tomamos nunca, pero sí tenemos que tomarlos ahora acá al final. Entonces yo voy a darle la bendición para todos, bueno, especialmente para las personas que estén en dificultad o que estén en enfermedades o familiares. Quiero que esta oración llegue a cada uno de ellos y esta bendición que llegue también a cada uno de ellos. Así que pongan en su mente a todas las personas que ustedes quieren que llegue esta bendición. Si tienen algún hijo, algún papá, algún pariente, algún amigo que necesita que llegue esta bendición, vamos a extender esta bendición a cada uno de ellos. Pónganlos en su mente y en su corazón para yo darles la bendición y que sea extensiva a todos ellos y que el Señor pueda bendecirles y escuchar también sus oraciones. Vamos a ponernos en momento de oración y vamos a poner en nuestra mente las personas que queremos que llegue esta bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, hermanitos. Voy a dejarles con Vanesita para algún